Ya. Fernanda. Ya. Sí. En la pregunta número 1 dice completar. La fusión es el cambio de qué estado a qué estado. Cambio de calor gaseoso. A ver, acuérdate. Yo les puse como un cuadro donde les estaba señalizando. 4 A ver, acuérdate. ¿Ya? De estado líquido gaseoso. Estado líquido, gaseoso. La fusión, ¿seguro? A ver, Belinda. Belinda, la fusión es el cambio de qué estado a qué estado. Belinda. ¿Nada no sabes la respuesta? Ya. Ana Paula, tú. La fusión es el cambio de qué estado a qué estado. De sólido gaseoso. ¿De dónde a dónde? De sólido gaseoso. De sólido a gaseoso. De frente pasa de sólido a gaseoso. A ver, Estefano. La fusión. A ver, es el cambio del estado sólido al estado líquido. Estado líquido, pues es la primera. Es el primer cambio que hemos visto. Es el más sencillo de todos. A ver. Esperen un ratito. La vaporización. A ver, todo lo que yo les estoy colocando es lo que ustedes lo pueden solucionar con el cuadro que yo les he dado. Nada más, mirando ustedes su cuadro, lo pueden resolver. Lo pueden resolver. Así que guíense de su cuadro o de los conceptos, porque eso de ahí les va a venir en su examen. Ok. A ver. Entonces, ¿qué hará la vaporización? Es el cambio de qué estado a qué estado. ¿Qué hará? A ver, ¿sí me están escuchando? Sí, profesora. Ya, la vaporización es el cambio de qué estado a qué estado. ¿Aún nada? A ver. ¿Sí? A ver, si ustedes no saben la respuesta, de frente me lo dicen, no lo sé, pasa otra persona. Porque si no, Ya vamos a me lo estar sé. perdiendo. ¿Ya? Profesora,
A ver, yo voy a ir preguntando y ya cuando los que yo pregunto y no le sale la respuesta, ahí ya la persona que sí sabe le voy a dar la oportunidad de que me lo diga. Pero necesito que me respondan, porque yo esta clase la estoy grabando y esta va a ir directo a la página del colegio. Así que necesito que ustedes, por favor, me respondan. Si no, yo voy a empezar a resolver solo la práctica y ustedes solamente van a estar mirando. Y de eso no se trata, ¿verdad? Que el Zoom se trata de que nosotros interactuemos y de que ustedes me pregunten lo que no entienden y yo resolverles sus dudas. ¿Ok? Entonces, a ver. María Fernanda, ¿la vaporización es el cambio de qué estado a qué estado? No lo sé. Ya. Angie, Profesora, Angie, ¿de qué estado a qué estado? ¿Del líquido a gaseoso? De líquido a gaseoso. Como yo les di 6 estados, 6 cambios, perdón. 6 cambios. Estaban la fusión, la vaporización, la solidificación, condensación, sublimación directa y sublimación indirecta. Entonces, la fusión es el primer cambio, de estado sólido a estado líquido. La solidificación, como su mismo nombre lo dice, es el cambio de estado líquido a estado sólido. Nada más. Y la vaporización, acuérdense ustedes de cuando se hierve el agua, sale vapor. ¿De qué estado a qué estado cambia? Del estado líquido al estado gaseoso. Nada más. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Tienen que entenderlo para que puedan resolver todas las preguntas, porque si se lo tratan de aprender de memoria, va a ser un poco más complicado. O sea, si ustedes sí saben solamente el gráfico, van a poder deducir el cambio de qué estado a qué estado. Nada más. ¿Ok? A ver. Yadira, la pregunta número 2. Cuando las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción, ¿se presenta en el estado? ¿En qué estado se presenta? ¿No sabes la respuesta? Ya. A ver, vamos recapitulando todo. Cuando en la materia, ya sea en el estado sólido, en el estado líquido o en el estado gaseoso, tienen fuerzas moleculares. ¿Cuáles son las fuerzas moleculares? ¿Alguien que me pueda responder? Las fuerzas que están dentro de la materia internamente. ¿Qué fuerzas se presentan? Sofía. profesora, se escucha con eco. Sí, es que estoy hablando de acá del celular. No estoy hablando de la laptop. El audio de la laptop. Por eso es que se escucha así un poco eco. Pero, ¿sabes la respuesta? O sea, ¿cuáles son las fuerzas que se presentan dentro de la materia? Internamente. ¿Cuáles son? ¿No lo sabes? ¿Sí o no? No. Ya, a ver. Ángelo, ¿sabes cuáles son las fuerzas? No. Estefano, ¿sabes cuáles son las fuerzas que se presentan? Estefano. No, no lo sé. Nancy, ¿tú? No, profesora. A ver, ya. Cuando yo les hablé, por ejemplo, en el estado líquido,
les dije que se presentaban fuerzas, que íbamos a trabajar con dos fuerzas. Las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes vean los videos y traten de entenderlos. Cualquier duda que ustedes tengan, tienen que preguntarme. Yo hablé ahí en el inicio que íbamos a trabajar con dos fuerzas. Las fuerzas de atracción que hacen que las moléculas quieran estar juntas. Y las fuerzas de repulsión, como su mismo nombre dice, hace que se repelen, que se alejen, no quieren estar juntas. Y esas fuerzas se presentan en cada estado, ya sea en el estado líquido, en el estado sólido y en el estado gaseoso, pero se presentan de diferentes maneras. Por ejemplo, en el estado líquido, las fuerzas de repulsión son iguales que las fuerzas de atracción. Por ejemplo, cuando ustedes tiran un vaso de agua al piso, se forma como un charco, ¿verdad? Ese charco, ¿acaso se va extendiendo y no tiene fin? ¿O llega un punto en el que se va a quedar parado y ya no va a seguir avanzando? ¿Por qué sucede eso? Porque las fuerzas de atracción se van a compensar con las fuerzas de repulsión. Las fuerzas de atracción no van a impedir que las fuerzas de repulsión sigan avanzando. Porque las fuerzas de repulsión, como les digo, hace que las moléculas se alejen. Y las fuerzas de atracción dicen, no, yo quiero que estemos juntas. Sin embargo, las de repulsión dicen, no, yo quiero estar separada de ti porque no me caes. Algo así, ¿entienden? Entonces, en el estado líquido, las fuerzas de repulsión no avanzan así hasta no encontrar, hasta llegar al infinito. Porque ustedes se dan cuenta, cuando tienen un charco, se mantiene ahí, ya no sigue avanzando. Y si avanza, llega a un punto en el que igual ya no va a seguir avanzando. Entonces tienen que entender bien eso. Ya. En el estado sólido, las fuerzas de atracción son mucho más grandes que las fuerzas de repulsión. ¿Por qué? Porque si supongamos que las fuerzas de repulsión fueran más grandes, ¿cómo tendríamos, por ejemplo, un cuaderno? Se estaría expandiendo a cada rato y eso no sucede. El cuaderno está en estado sólido, está compacto. Todas sus moléculas se están juntando, no quieren alejarse. Sin embargo, en el estado gaseoso es muy diferente. Las fuerzas de repulsión son mucho mayores que las fuerzas de atracción. Por eso cuando ustedes ven el humo, cuando se prende fuego, sale humo, ¿verdad? Ya, llega un punto, el humo está extendiéndose, el humo siempre tiende a abarcar todo, quiere alejarse lo más posible. Sus moléculas quieren estar bien separadas, ¿entienden? ¿Alguien que no haya entendido eso? Pregunten nada más. Por ejemplo, cuando ocurren esos desastres que se escapa el aire, el gas, perdón, del balón de gas, valga la redundancia, ¿acaso se quema solamente el lugar donde ha estado el balón o se quema toda la casa? Se quema toda la casa, ¿verdad? Porque el gas tiende a expandirse. El gas quiere abarcar todo, quiere alejarse lo más posible. Entonces, esa es la pequeña definición de cada estado referente a las fuerzas de repulsión o las de atracción. Entonces, con lo que yo acabo de explicar, como ustedes dicen que me han entendido, ya van a poder resolver las preguntas. ¿Ok? A ver. Empezamos. Ana Paula. La pregunta número 2. Cuando las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción, se presenta en el estado Líquido. ¿cuál? Líquido.
A ver, Kiara, ¿qué opinas tú? ¿En qué estado? Pónganse a pensar. A ver, si ustedes me dicen líquido, ¿acaso el líquido tiende a expandirse sin fin? Si ustedes me dicen sólido, las fuerzas de repulsión, esos, por ejemplo, un cuaderno, tiende a ir creciendo a cada momento. A ver, pónganse a pensar eso. Sofía, ¿cuál es la respuesta? Sólido y gaseoso. Sólido y gaseoso. A ver, Belinda, ¿cuál es la respuesta? Gaseoso. ¿Cuál? Gaseosa. Gaseoso, dice Belinda. A ver, María Fernanda, ¿qué estado? Gaseoso. Gaseoso, dice María Fernanda. Ariana, ¿tú qué dices? ¿Sólido, líquido o gaseoso? ¿Cuál? Gaseoso. A ver, van 3 gaseosos, 1 líquido, otro que me he hecho sólido y gaseoso, creo. A ver, Stephanie, ¿en qué estado se encuentra? Líquido. A ver, Stephanie dice líquido. Juan, ¿tú qué dices? Gaseoso. Carlita, ¿tú? Carlita. Creo que no está. A ver. En el estado gaseoso, como les dije, los gases tienden a alejarse. Cuando yo les dije fuerzas de repulsión, ustedes acuérdense de que son fuerzas que hacen que las moléculas no se caigan, que quieran estar lo más lejos posible. Y de atracción, como su mismo nombre lo dice, de atraerse, de querer juntarse. Es como que dice, de repulsión son enemigos, de atracción son amigos, nada más. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso. En los gases no quieren ser amigos las moléculas, quieren ser enemigos, quieren estar alejados. En el estado líquido, las fuerzas son iguales. No quieren ser ni amigos ni enemigos. Y en el estado sólido, son amigos. Son más amigos que enemigos. ¿Entienden eso? Ya, entonces ya tenemos la respuesta para la pregunta número 2, que es el estado gaseoso. Ahí las moléculas no quieren ser amigos. Las fuerzas de repulsión son más grandes que las fuerzas de atracción. ¿Ok? A ver. La pregunta número 3. A ver a quién. A ver. Julio. ¿Cuáles son las fuerzas moleculares que se encuentran en el interior de un cuerpo? Julio. No lo sé. Pero si hace rato le estoy hablando. A ver. Fernanda. Fernanda Villacorta. ¿Cuáles son las fuerzas moleculares que se encuentran en el interior de un cuerpo? ¿Cuál? La fuerza de atracción y repulsión.
Ya, a ver, ella dice las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. Angie, ¿tú qué dices? No lo sé. A ver, Estefano, ¿tú? No lo sé. No lo sabes. Ángelo, No lo sé. Kiara, Sofía. ¿Lo puedes repetir de nuevo la pregunta? ¿Cuáles son las fuerzas moleculares que se encuentran en el interior de un cuerpo? La fuerza de atracción y repulsión. Ya, a ver, Juan, ¿tú qué dices? No sé. Ana Paula, Las fuerzas de repulsión y atracción. las fuerzas de atracción y repulsión. ¿Tú, María, qué dices? No lo sé. Ya, Ariana, Ariana, ¿qué fuerzas moleculares se encuentran en el interior de un cuerpo? Atracción y repulsión. Claro, pues yo les estoy diciendo que las fuerzas moleculares que se encuentran dentro de un cuerpo son la de atracción y la de repulsión. Por eso estamos hablando de esas fuerzas en el estado sólido, en el estado líquido y en el estado gaseoso. ¿No me han estado prestando atención o qué? Ustedes tienen que ir a un costadito, ir apuntando. En el estado sólido, las fuerzas de repulsión son menores que las fuerzas de atracción. En el estado líquido, la fuerza de atracción es igual que la fuerza de repulsión. Y en el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción. ¿Y de qué fuerzas estamos hablando? Para responder la pregunta 3. De atracción y de repulsión. Nada más. Entonces, si yo les pregunto algo y ustedes no entienden, tienen que decir, tienen que hablar, no tengan miedo, porque de eso va a depender su nota más adelante. Profesora, ¿puede decir otra vez de nuevo lo que ha dicho hace rato? Ya, en el estado sólido, las fuerzas de repulsión son menores que las fuerzas de atracción. En el estado líquido, las fuerzas son iguales. F de atracción igual a F de repulsión. Y en el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción. Si ustedes se saben lo del estado gaseoso, que son enemigas las fuerzas, ya pueden deducir la del estado sólido y la del estado líquido es fácil porque las fuerzas son iguales. ¿Ok? A ver. En la pregunta número 4. Ana Paula. ¿Qué variables producen los cambios físicos de la materia? No entiendo la parte de variable. Allá. ¿Qué es lo que hace que se produzcan los cambios físicos? ¿Cuáles son, por ejemplo, cuáles son las causas para que se produzcan esos cambios? Con las fuerzas de repulsión. No, a ver, eso está en lo que yo expliqué en el video. ¿Por qué ocurren esos cambios? ¿Qué es lo que pasa para que ocurran esos cambios? ¿Cómo nosotros podemos tener un hielo y luego que se convierte en líquido, en agua líquida? Juan, ¿cómo nosotros obtenemos que un hielo, el agua en estado sólido, se convierta a estado líquido? ¿Qué es lo que sucede?
Juan, No sé. ¿sabes qué pasa para que el agua en estado sólido cambie al estado líquido? No sé. A ver, si ustedes tienen un hielo, para que lo vuelvan en estado líquido, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué hacen ustedes? ¿O qué sucede a su alrededor para que eso se convierta de estado sólido a estado líquido? Belinda, ¿sabes? No, María, ¿tú? no, Estefano, ¿sabes? No. Si ustedes tienen un hielo en la mesa, ¿qué va a pasar para que se convierta en estado líquido? Para que Se va a derretir. se va a derretir. ¿Por qué se va a derretir? Porque el hielo, ¿cuál es la temperatura del hielo? Más o menos, ¿cuántos grados es para la temperatura del hielo? ¿Tiene que ser muy caliente o muy frío? Muy frío. Muy frío. Nosotros estamos en una temperatura de más o menos 18 grados por ahí. Esos 18 grados para la temperatura del hielo es muy grande, es muy caliente. ¿Y qué va a pasar? Que el hielo va a empezar a derretirse. Pero si estuviera el hielo en el congelador, ¿va a derretir? No, porque va a estar en una temperatura que es la adecuada para que se mantenga compacto ese hielo. Entonces, para que el hielo o para el agua que está en el estado sólido, para que cambie al estado líquido, ¿qué va a pasar? Tiene que aumentarse temperatura, tiene que agregársele calor. Al nosotros decir aumentarse la temperatura, si lo dejamos ahí, está con la temperatura ambiente, que es más o menos 18 grados. Y esa temperatura es muy grande para la temperatura en la que está el hielo, que es 0 grados. Entonces se dan cuenta que hay un cambio de temperatura y eso es lo que origina que el hielo se derrita. ¿Okay? Eso también está en su práctica, está en la hoja que yo les di, o bueno, del video, y que dice que las variables que producen los cambios físicos de la materia, uno es la temperatura. Si nosotros aumentamos la temperatura del hielo, se derrite. Si nosotros tenemos agua y lo colocamos a hervir, ¿se va a volver vapor o no? Al nosotros servirla, ¿qué estamos haciendo? Aplicándole calor. Estamos haciendo que su temperatura aumente. Supongamos, si el agua estaba en 20 grados, al nosotros colocarlo en nuestra cocina, y para que ya salga el vapor, puede estar en 50 grados, 60 grados. ¿Entienden eso? Entonces, una variable para que se produzcan los cambios físicos, para que de un estado pase a otro estado, es la temperatura. Y la otra variable es la presión. Pero la presión, ustedes tienen que sabérselo solamente de memoria. Lo que sí tienen que entender es la temperatura. ¿Ok? Entonces, como respuesta colocan la temperatura y la presión. La presión la van a ver después en el curso de física por ahí. Así que no se preocupen de eso. Solamente quiero que entiendan que uno de esos cambios es la temperatura. Y tengan en cuenta los ejemplos. ¿Ok? ¿Todo claro ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunte. ¿Todo claro, no? Stephanie, ¿sí todo claro? ¿Sí? ¿O tienes alguna duda? Ya. A ver, vamos a la pregunta número 5. Estado de la materia que presenta forma y volumen variable. ¿Cuál es el estado? En el que la forma va a cambiar, la forma de un cuerpo va a cambiar y su volumen también. A ver, ¿será en el estado sólido, en el estado líquido o en el estado gaseoso?
Ustedes pónganse ejemplos y, por ejemplo, ya sea un cuaderno, ya sea agua, gaseosa, ustedes pónganse un ejemplo. Y, a ver, pregúntense, ¿este cambia de volumen, cambia de forma? A ver, Belinda, ¿cuál es el estado de la materia que presenta forma ni volumen variable? Un estado gaseoso. A ver, ella dice estado gaseoso. Ana Paula, ¿tú qué dices? ¿Cuál es? Pregunta número 5. ¿Cuál es el estado de la materia que presenta forma y volumen variable? Sólido. ¿Cuál? Sólido. El estado sólido, dice Ana Paula. A ver, Sofía, ¿tú qué dices? Líquido. Líquido, dice Sofía, en la pregunta número 5. ¿Tú qué dices? ¿Cuál? Líquido, dices. A ver, van 2 para líquido, 1 para gaseoso. Yadira, ¿tú qué dices? Sólido. Yadira dice sólido. A ver, ¿qué más está? Juan, ¿tú qué dices? Líquido. Líquido, dice Juan. Julio, ¿tú? Gaseoso. Gaseoso, dice Julio. Ariana. Gaseosa. Ángelo. Gaseoso. El estado gaseoso. A ver, les voy a poner unos ejemplos para que ustedes entiendan. Si ustedes tienen, el que me dijo estado líquido. Si tenemos un cuaderno o un ladrillo. O por ejemplo, en este caso, esta mota. Esta mota. A ver, dice... ¿Su forma es variable? O sea, si yo lo coloco así, ¿su forma va a cambiar? No, se va a seguir manteniendo, va a seguir siendo la misma mota. Si yo lo coloco, no sé, así, 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 ¿su volumen va a cambiar? ¿Se va a volver más grande? ¿Se va a volver más pequeño? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Va a seguir siendo la misma mota, con el mismo volumen, con la misma forma. No va a cambiar. Entonces, en el estado líquido no es la respuesta. Pasamos al estado sólido, no es la respuesta. Vamos a ver un ejemplo para el estado líquido. Si tenemos agua, por ejemplo, tenemos 1 litro de agua. Si nosotros lo colocamos, ese litro de agua, en 4 vasos, su forma va a cambiar, ¿verdad? Porque al principio tenía la forma de la botella. Y después va a tener la forma de los vasos. ¿Entienden? Ahí su volumen, perdón, su forma es variable. Porque primero era la forma de la botella y luego la forma de los vasos. Pero su volumen va a variar. Por ejemplo, si yo tengo el litro de agua en esa botella y ese mismo litro lo coloco en los vasos, ¿va a haber más litros de agua en los vasos? ¿Va a haber menos litros de agua en los vasos en total? ¿O va a seguir siendo el mismo litro de agua? Sofía, ¿tú qué dices? Va a cambiar. ¿Va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? El litro. A ver, para que entiendan un poco mejor. Tenemos la botella de agua de 1 litro. Ya no lo vamos a colocar en los vasos, sino vamos a colocarlo en la jarra de 1 litro de agua, de 1 litro, de capacidad de 1 litro. Entonces,
Al principio, la forma va a ser la de la... A ver, esperen un momento. Ay, no. Ya. Les dije que teníamos 1 litro de agua en una botella. Y tenemos una jarra de 1 litro, de capacidad de 1 litro. Como sabemos, la forma de la botella es muy diferente a la forma de una jarra, ¿verdad? Ya. Entonces, si nosotros vaciamos ese litro de agua que estaba en la botella y lo pasamos a la jarra, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Que su forma va a cambiar. Ya al principio tenía el líquido la forma de la botella, pero al pasarla a la jarra va a adoptar la forma de esa jarra, ¿verdad? Ahí está claro. Entonces nos damos cuenta que en el estado líquido su forma sí es variable, porque el líquido se amolda o se adapta al recipiente que lo contiene. Pero vamos a ver si el volumen es variable. Si tenemos el litro de agua en la botella y ese mismo litro de agua lo vamos a pasar a la jarra, en la jarra vamos a tener más litros, menos litros, o se va a seguir manteniendo el volumen. Belinda, ¿tú qué dices? Que se mantiene el volumen. Se mantiene el volumen. ¿Tú qué dices, Ángelo? Se mantiene el volumen. María, ¿tú qué dices? Se mantiene el volumen. Entonces, en el estado líquido se mantiene el volumen, pero su forma sí cambia. Entonces, ahí dice la pregunta que nos dice, ¿cuál es el estado de la materia en que el estado y el volumen cambian? En el estado líquido solamente cambia su forma, pero su volumen se mantiene. Entonces, el estado líquido no es la respuesta. A ver, vamos al estado gaseoso. Si nosotros inflamos estos globos que son para jugar carnaval, estos chiquitos, ¿sí saben a qué me refiero, no? Ya. Si lo inflamos, vamos a tener unos globos pequeños, de una forma como de pera más o menos. Y si nosotros quisiéramos inflar otro globo con esos globos de hora loca que son largos, entonces, por ejemplo, si yo le doy como 2 sopladas al globo pequeño y al globo largo le voy a dar las mismas 2 sopladas, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Que primero sí cambia la forma, porque de lo que teníamos el globo que era de forma como de pera, va a cambiar a un globo de forma alargada, ¿verdad? Entonces hasta ahí está todo claro. En el volumen también va a variar, porque ya saben que el volumen, el gas siempre tiende a expandirse. Entonces, en el globo pequeño va a expandirse lo más que pueda, pero como el espacio, como ese globo es pequeño, no va a poder expandirse más. Sin embargo, en el globo largo va a querer expandirse todo y va a inflarlo hasta, si es posible, tratar de reventarse, porque el gas siempre tiende a dejarse expandirse. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que en el estado gaseoso sí cambia su forma y también cambia el volumen. ¿Entienden esa parte? Profesora, ¿Sí? ¿puede explicar de nuevo? Es que me salí de la clase, algo pasó en internet. Ah, ya. ¿Toda la pregunta? No, solo desde eso que explicó del globo. Ah, ya. Por ejemplo, en vez de inflarlo con la boca, ya saben que hay esos infladores, ¿verdad? ¿Sí saben cuáles son? Ya. A ese globo pequeño o a esos globos que son como unos círculos que se usan para decorar, ¿sí saben cuáles son? Los globos normales. Esos que son como pelotas, algo así. Ya. Ustedes le colocan así 5, ¿cómo les puedo decir?
lo tratan de inflar 5 veces, usan el inflador 5 veces, ese globo se va a expandir. De una forma, va a ocupar y va a volverse la forma circular, forma de una esfera más o menos. Dice el globo de hora loca. Ustedes le van a agregar igual esos 5 movimientos con el inflador 5 veces el aire. Ese globo se va a expandir, pero ya no de forma circular, sino se va a expandir de forma larga, la que tiene el globo. Entonces, ahí se dan cuenta que el gas adopta la forma también del recipiente o del lugar en el que va a estar. Primero del globo como una esfera y luego del otro globo que era largo. ¿Entienden? Y el volumen también va a cambiar. Si primero va a adoptar el volumen de la esfera y en el otro va a adoptar el volumen de ese globo largo. ¿Entienden eso? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya, entonces, ¿cuál sería la respuesta para la pregunta número 5? El estado gaseoso, ¿verdad? Nada más, eso era todo. A ver, ahora vamos a pasar con la pregunta número 6. Dice, cuando las fuerzas de atracción molecular son iguales que las fuerzas de repulsión, se representa el estado. Está sencillo. A ver, Fernanda, ¿qué estado? Estado líquido. Estefano, ¿qué dice? Digo el estado líquido también. ¿Cuál? El estado líquido. ¿Tú qué dices, Ariana? Sólido. Sólido. Ana Paula, ¿qué dices? ¿Qué estado? Líquido. ¿Tú, Yadira? Líquido. Juan, Líquido. Belinda, Líquido. ya. Entonces, cuando las fuerzas de atracción y de repulsión son iguales, se presenta en el estado líquido. En el estado sólido, las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión. ¿Ok? A ver, vamos a la pregunta número 7. La sublimación inversa es el cambio de qué estado a qué estado. ¿Sí? Ángelo. Pregunta número 7. ¿Quién habla? De gaseoso al sólido. ¿Sí? Stephanie, ¿sí? Una pregunta. ¿Qué pasó? Es que en la 6 no entendí bien. ¿Has entendido la explicación de hace rato? ¿Me has prestado atención? Yo expliqué que en el estado sólido las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión. En el estado líquido, las fuerzas de atracción son iguales que las fuerzas de repulsión. Y en el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción. Expliqué el por qué las fuerzas de atracción son iguales que las fuerzas de repulsión. Es decir, se compensan. Porque si ustedes tienen un charco de agua, ese charco de agua no va a irse hasta el infinito, sino va a haber un punto en el que va a parar. Un punto en el que las fuerzas de atracción van a ser iguales a las fuerzas de repulsión y no va a dejar que el agua siga corriendo. Por eso la respuesta a la número 6 era el estado líquido. ¿Entiendes, Stephanie? Sí. Ya. Ahora, Ángelo, la sublimación inversa es el cambio de qué estado a qué estado.
Del estado gaseoso al estado líquido. Ya, pero le dice del estado gaseoso al estado líquido. María Fernanda, ¿tú qué dices? No al estado líquido, no al sólido. Ah, ya, tú dices que es el cambio del estado gaseoso de gas a líquido. Perdón, a sólido. ¿Tú qué dices, María? De sólido a gaseoso. De sólido a gaseoso, a ver, dice María. ¿Tú qué dices, Ariana? Gaseoso a sólido. Ya. Kiara, ¿tú qué dices? ¿Cambio de qué estado a qué estado? ¿No sabes la respuesta, Kiara? No, no te escucho. A ver, Stephanie, la sublimación inversa es el cambio de qué a qué. De sólido a gaseoso. De sólido a gaseoso. Ángelo, no, yo te pregunto a ti. Julio, De ¿cuál es tu gaseoso a respuesta? sólido. Ya, Sofía. Sólido gaseoso. De sólido a gaseoso. A ver, unos me dicen de sólido a gaseoso y otros de gaseoso a sólido. La sublimación directa, es el paso de sólido a gas, a estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido, o sea, de frente. Y les expliqué, les expliqué con un ejemplo, cuando, por ejemplo, ustedes abren su refrigeradora en la puerta que va más arriba donde es para congelarse. Si ustedes abren la puerta, a veces quedan como unos pequeños hielos ahí. Si ustedes abren la puerta, se derrite. O sale como vaporcito, perdón. No sé si se han dado cuenta cuando abren su refrigeradora. ¿Sí? Cuando abren la parte de arriba, primero adentro está como en hielo, supuestamente. Si ustedes abren la puerta, sale como un vapor. Ahí es la sublimación directa. La sublimación inversa es lo contrario. De gaseoso, es decir, de gas a sólido. Nada más. Y eso de ahí se hace por hay otros ejemplos que va a ser un poco difícil que ustedes lo entiendan porque tiene que ver con reacciones y todo eso. Entonces tienen que tener, si ustedes se saben la sublimación directa, van a poder deducir la sublimación inversa, que es lo contrario. En este caso la respuesta sería la de gas a sólido, sin pasar por el estado líquido. Esa es la sublimación inversa, ¿ok? ¿Todo claro? ¿Alguien tiene una duda? ¿Sí? La alternativa ahí con la... No te escuché de nuevo. La alternativa ahí también es la misma respuesta que la A. La respuesta es la A, de gas a sólido. Ah, hay dos respuestas, ¿no? Ya, normal, marquen cualquiera, la A o la E, no hay problema. Ya. A ver, la pregunta número 8. Características del estado gaseoso. Ya hemos hablado hace un rato. A ver, Sofía, ¿cuál es la clave correcta para ti? La B.
Ya, a ver, Ariana, ¿tú qué dices? La B. Ángelo, La B. Fernanda, La B. Juan, La B. muy bien, es la clave B entonces. Esa está sencilla. A ver, vamos a pasar a la pregunta número 9. El paso del estado gaseoso al estado líquido se denomina, Belinda, Profesora, ¿puede repetir? la pregunta número 9. A ver. En una van a cambiar las claves. ¿Ya? Van a colocar. A ver, el problema es que no sé cómo les he colocado a ustedes. ¿Cuál sería la respuesta para ti? El paso del estado gaseoso al estado líquido. La D. La D, la ecuación. A ver, espera, yo les puse por aquí está. Programación, física, no. Yo como les puse en el video, ¿qué nombre les puse? María, ¿puedes decirme cómo lo nombré? No me acuerdo, no lo tengo ese video. A ver. A ver, vamos a ver. A ver, esperen, vamos a ver cómo lo coloco. Porque puede ser condensación. No les mandé para que copien, ¿verdad? Ahora el 10. Estado de la materia que adopta la forma y el volumen de recipiente que lo contiene. Yadira, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta, Yadira? Líquido. Líquido. Belinda, ¿tu respuesta? Líquido. Líquido. Juan, ¿tu respuesta? Líquido. Líquido. Sofía. Líquido. Julio. Líquido. Líquido. María Fernanda. Líquido. A ver, lean bien la pregunta. Clara. Líquido, dice, a ver. Ana Paula. Líquido. Líquido, a ver. Ángelo. Gaseoso. Soy Ángelo. Ariana, tú. Gaseoso. Fernanda. Gaseoso.
ver, ¿qué más falta? Estefano, Líquido. Stephanie, Líquido. líquido, a ver. La mayoría se ha confundido. La respuesta es el estado gaseoso. El estado líquido sí adopta la forma de recipiente, pero no adopta el volumen de recipiente. Si ustedes tienen una botella de agua de 1 litro y lo van a colocar, por ejemplo, en esos tanques, que ¿cuánto habrá? Pues 100 litros. ¿Acaso ese litro de agua, si ustedes lo colocan en un tanque de 20 litros, se va a llenar los 20 litros? Ángelo, ¿tú qué dices? Que sí. Que sí, a ver, si tenemos 1 litro de agua en una botella y lo colocamos ese litro de agua en un tanque de 20 litros, ¿se va a llenar los 20 litros? Belinda, ¿tú qué dices? No. No, sí adopta la forma de recipiente, la forma nada más, va a querer amoldarse al lugar que lo contiene, pero el volumen no. El volumen del líquido, del agua, no va a cambiar, va a seguir manteniéndose. El único que varía la forma y el volumen es el estado gaseoso. Tienen un globo normal de esos círculos y tienen un globo más larguito, va a adoptar la forma y el volumen del recipiente. Si ustedes tienen un globo pequeño o esos globos que se ganan en las rifas, creo que es, que vienen un montón de globos y sale un globo bastante grande, el gas va a querer tener la forma del globo pequeño y también del globo grande. Entonces, tienen que entender bien eso, que en el estado gaseoso, la forma y el volumen, que la materia adopta la forma y el volumen de recipiente que los contiene. ¿Ok? No se confunda. En el líquido solamente adopta la forma de recipiente, pero no el volumen. ¿Ya? A ver. Entonces, la respuesta de la 10 sería D, la clave D. En el 11. A ver, dice, el hielo seco pasa del estado sólido al gaseoso. A este cambio, ¿cómo se le denomina? Sofía. ¿Cómo se le denomina ese cambio? Hace un ratito lo acabamos de ver. ¿Sabes la respuesta? La D. ¿Tú qué dices, Juan?